quien resulte responsable. Amigos, continuamos aquí en quien resulte responsable. Bueno, pues Puebla, estado hipotecado. El coordinador de los diputados federales del PRI de Puebla, Víctor Manuel Giordano, aseguró que hipotecar al estado por 50 años es un abuso de autoridad en perjuicio de los habitantes poblanos. Fíjate que el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, comprometió los ingresos de impuestos sobre la nómina por 50 años. Entonces, digo, para empezar, ¿por qué? Porque obviamente, pues esto es con una empresa que tiene el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe. Ajá. Pero el secretario de la oficina del gobernador negó a capa y espada que Puebla haya sido hipotecada por 50 años a través de un fideicomiso, y lamentablemente todos los fideicomisos son oscuros, son tranzas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? Digo, vamos, ¿hasta dónde llegan las facultades de un gobernador? Y sobre todo, él ya va de salida porque quiere buscar ser presidente de la República, ¿de acuerdo? Y agarra, y no le importa decir 50 años ni los va a que paguen estos güeyes. Pero con otra. Aparte, eso no puede ser auditado porque está en un fideicomiso, ni mucho menos. Oye, entonces se puede manejar ese recurso como ellos quieran. Fideicomiso. ¿A cuántos nos suenan, Carlos? ¿No te suena el tema de un fideicomiso oscuro o tranza hipotecando 100 años recursos de maestros y todo? ¿No te suena por ahí? Carlos, ¿la formulita? Por eso, Carlos, pero vamos, ¿cómo es posible que lo hagan? Y aparte, ¿cómo es posible que el Congreso lo permita? Pues. Tenemos en la línea al diputado por el estado de Puebla, ¿sí? Manuel Giordano, Víctor Manuel Giordano. Diputado, con el gusto de saludarle, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente, me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde la capital de la República. Pues aquí nosotros muy preocupados porque vemos, digo, ¿cómo es posible que se permita que un gobernador hipoteque por 50 años el impuesto sobre la nómina? Así es, efectivamente, es un asunto que ha venido a convulsionar al estado de Puebla en virtud justamente del abuso que se ha hecho de esta figura del fideicomiso y sobre todo de comprometer los recursos del Estado por 50 años. Estamos hablando de una cantidad, para dar una idea de la magnitud del evento, de 115,000 millones de pesos. Caray. Los que están siendo... ¿Dónde nos formamos, diputado? Pues exactamente, la falta de claridad, la opacidad con la que se ha manejado el destino de estos recursos y sobre todo los famosos PPS o los proyectos de asociación pública-privada en el Estado, pues dan origen a este enfado, a este enojo. Y no solamente eso, sino a una investigación seria, profunda, que permita clarificar qué es lo que se está comprometiendo, hasta cuánto se está comprometiendo, y que haya mucha transparencia y rendición de cuentas. Porque, eso es lo importante, la rendición de cuentas, pero lo que pasa es que si entra el fideicomiso, la auditoría no puede ingresar a ese fideicomiso, Contraloría tampoco. Digo, y además, por el monto, pues obviamente me imagino que de acuerdo a la ley, pues tiene que haber una licitación pública, donde pueden entrar instituciones bancarias, o otro tipo de instituciones financieras. ¿O cómo fue este proceso? Pero pues aquí fue de a dedazo. Pues sí, es un proceso muy, muy oscuro. Transparente, es oscuro, opaco, que ciertamente llama la atención de los legisladores federales, como en este caso nosotros, que estaremos presentando en los próximos días un punto de acuerdo, pues para que se rinda cuenta especial, cuenta precisa del manejo de estos fondos, de estos recursos, y que sobre todo sea transparente, porque el día de ayer, como justamente se hizo mención, el secretario de gabinete, digamos el jefe del gabinete ahora, que era secretario entonces de finanzas, cuando se hizo esto, acusó una falta de información verdaderamente grave, no precisó cuántos fideicomisos hay, ni mucho menos los montos de algunos de estos fideicomisos. Les puedo dar un ejemplo muy claro para que vean de lo que estamos hablando.
reciente, en los próximos días, ustedes seguramente verán en las noticias que se inaugurará en Puebla un museo de arte barroco. Sí. Museo Internacional, ¿no? Ajá. El Museo Internacional de Arte Barroco, así es. quizá por sus propias características. ¿Pero cuánto costó? Lo presuman exactamente como un ícono ahora de la ciudad o del estado. En los números iniciales el museo iba a costar 1.400 millones de pesos. El gobierno federal le dio al gobierno del estado 500 millones de pesos a fondo perdido para la construcción justamente de este inmueble. O sea que al final, pues el gobierno del estado solamente pondría 900 millones de pesos. Sí. Ok. Bajo la figura del APT fue dado la construcción, el financiamiento, la operación, el mantenimiento por 30 años, ahora dicen que por 23, pero bueno, finalmente es lo mismo, por un largo periodo de tiempo, a una empresa que es de los Hank Ron, quienes hicieron, insisto, el financiamiento, construcción, operación. El caso es que los poblanos, al término del vencimiento de la APP, vamos a terminar pagando 7.200 millones de pesos. De una obra que cuesta 1.500 y del gobierno federal que ya dio 500. O sea, me suena, no me salen las cuentas, me suena como la estela de luz de Felipe Calderón. Pues seguramente aprendieron de ahí. Seguramente. Pero, diputado, o sea, ¿por qué permitir? Digo, mire, nosotros ya estamos muy cansados de los políticos, de los gobernantes corruptos, bandidos, porque aparte todavía quieren seguir, porque lamentablemente... Esas son las cartas credenciales para buscar la presidencia de Morena Valle. En Puebla lo que impera es la censura, ¿sí? Y si no, pues vienen los golpes bajos. Pero yo no entiendo por qué no es posible que, vamos, ustedes como diputados presenten no nada más un punto de acuerdo, sino que presenten ante la autoridad las denuncias correspondientes y el amparo para que esto no puedan llegar a su término, porque, oiga, el señor se va y a los demás gobernantes que lleguen ya no van a poder hacer nada, porque aparte le va a costar a los poblanos, le va a costar al nuevo que llegue pagar juicios, pagar todo para deshacer ese fideicomiso. Indudablemente, la ley necesita la ley de asociaciones público-privadas del Estado de Puebla una revisión a fondo para... Pero acuérdense que la quieren a modo de acuerdo al gobernante. Bueno, pues es que hoy con las reformas a la ley electoral que se hicieron en el pasado, pues le permite tener un amplio Congreso, es decir, tiene 29, 30 diputados. O sea, robar a gusto. En su bancada, claro, que son incapaces de razonar el voto y que solamente están ahí atendiendo las indicaciones. Diputado, ¿cree que ustedes que estén haciendo mal uso del erario público en el estado de Puebla? ¿Perdón? ¿Cree que estén haciendo mal uso de los dineros en el estado de Puebla? Bueno, evidentemente hay un mal uso de los recursos. ¿Corrupción? En ciertos aspectos. Por ejemplo, la obra pública constantemente se denuncia que tiene un sobreprecio. ¿Y por qué no darle vista a la Auditoría Superior de la Federación? La autoridad, lo que son los fondos federales, están siendo auditados efectivamente, y lo que se va a exigir es que hoy más que nunca pues sea mucho más estricto en estas auditorías que hace la Federación. Oye, ¿qué tiene que ver esta empresa Evercore de Pedro Aspel, que fuera secretario de Hacienda con varios gobiernos priistas? Pues yo no tendría información, lo que sí sé es que esta empresa pues fue beneficiada con el manejo de este fideicomiso y que por supuesto pues le genera dividendos importantes. Claro, pero muchos dividendos. Muchos dividendos. ¿Nos platica cuando presente el punto de acuerdo y qué va pasando con el tema Puebla, diputado? Por supuesto, encantado, lo haré con mucho gusto. Muy bien. Gracias, diputado, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, tiene muy clara la película, sabe el antecedente, sabe las repercusiones, hay una acción, por más mínima que pareciera,
promover un punto de acuerdo para, pero no le veo mucha expectativa de frenarlo ahora sí, y o sancionarlo. Qué bueno que haya crecido Puebla, pero creo que... Pero ese costo no. Sabemos, amigos de Puebla, sabemos en Cuernavaca lo que es vivir con la ciudad hipotecada, quebrada, con gobiernos ineptos y corruptos que sin importarles nada se van enriquecidos y dejan la deuda para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Carlos. Para las próximas elecciones es lo de menos, para los hijos de nuestros hijos. Así es. Pues vamos Hijos de sus hijos de sus hijos. de sus hijos. Vamos a un corte. Quien resulte responsable